Carlos III es el rey más característico del llamado despotismo ilustrado, una manera de gobernar que se resume en el lema «todo para el pueblo, pero sin el pueblo». Las monarquías absolutas del siglo XVIII representan el despotismo ilustrado por el que el monarca se siente el primer servidor del Estado. Los soberanos toman de la Ilustración lo que les interesa. Plantean reformas judiciales y agrícolas y fomentan la educación, la urbanización de las ciudades y la mejora de los caminos. Sin embargo, rechazan el núcleo de este pensamiento, la libertad política. Después de 25 años de reinado napolitano, los caprichosos vientos de la historia van a cambiar el rumbo de la nave de Carlos VII de Nápoles y convertirle en Carlos III de España, tras la muerte sin descendencia de su hermanastro Fernando VI. El nuevo rey que desembarca en el puerto de Barcelona el 15 de octubre de 1759 hereda una corona cuyas líneas maestras estaban ya trazadas. Carlos mantendrá la política centralista y uniformadora de su padre. El rey, que cuenta ya 44 años, porta en su equipaje, además de madurez y experiencia, un acreditado prestigio internacional. Pero sobre todo, trae un ambicioso programa de reformas con el que intentará que España supere el atraso que arrastra respecto a Europa. Como rey absoluto, Carlos toma las decisiones para bien de sus súbditos, pero sin contar con ellos. El soberano, desde la cúspide, ejerce como todopoderoso e incontestable. Él es el nervio de las reformas, aunque necesita técnicos dispuestos a llevarlas a cabo. Muy a mi pesar, he de hacer cambios. Y ya que así ha de ser, elegiré entre los mejores del reino, a los más capaces y más dignos de confianza, para llevar a cabo las reformas que contribuyan a la pública felicidad. A lo largo del reinado, Carlos III se apoyará en tres pilares básicos, tres hombres que encarnan el proyecto reformista: Aranda, Campomanes y Floridablanca. Pedro Pablo Abarca de Bolea, 10º conde de Aranda, empleará todas sus energías en la defensa de los viejos valores del linaje nobiliario al frente del Consejo de Castilla. Con esta designación, el rey trataba de blindarse ante las resistencias de los nobles. Pero van a ser los representantes de la baja nobleza quienes tendrán mayor presencia en los puestos decisivos de la administración, hasta el punto que uno de ellos, Pedro Rodríguez de Campomanes, será el ideólogo de las reformas de Carlos III. El otro gran pilar reformista en el que se apoya el rey es José Moñino, conde de Floridablanca. Un verdadero tecnócrata y, sin duda, el hombre más poderoso de España en los últimos 11 años del reinado. Política interior y exterior conforman las dos caras de la moneda de las reformas que el rey Carlos quiere poner en marcha, con una monarquía fuerte y una economía saneada. Y si alguna medida es perentoria para este monarca, esa es la de dotar de buenos recursos materiales al país y acabar con los números rojos del erario público. Es imprescindible, pues, recaudar más dinero, y para conseguirlo se acomete una reforma de la administración de la Hacienda que se concreta en mejoras técnicas de la administración fiscal, impuestos indirectos a la actividad económica, la emisión de vales reales en tiempos de guerra, la creación del Banco de San Carlos y la introducción de la Lotería Nacional. Se procede a efectuar el sorteo de la lotería correspondiente al día de gracia de 17 de marzo de 1766, bajo los auspicios de Su Majestad el Rey Carlos III. Pero además hay que crecer y ensanchar el mercado para atender los gastos. Producir y vender cuanto más mejor. Ese es el objetivo. Y cuando de crecer se trata, hay que crecer, en primer lugar, demográficamente. A lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII, la población española
pasa de 9,5 millones a 10,5 millones de habitantes. Este crecimiento fue posible gracias a la mejora de la atención sanitaria y la higiene pública, además de la aplicación de políticas de promoción de la natalidad, inmigración y repoblación, como las dirigidas por Pablo de Olavide en Sierra Morena. Con centro administrativo en La Carolina, una ciudad de nueva planta cuidadosamente diseñada según los presupuestos ilustrados, como se había hecho en Nuevo Baztán, en Madrid. Los sectores de actuación preferente van a ser la agricultura, la ganadería y la pesca. Los planes en agricultura se concretan en la mejora de los riegos, las comunicaciones fluviales y la construcción de nuevos pantanos. Además, se liberaliza el comercio y el precio del grano, se reparten tierras municipales, se intenta despojar a la Mesta de sus privilegios y se fomenta la pesca de altura. Pero sobre todo, el crecimiento se deja sentir en el ámbito de la manufactura y el comercio. Se incentiva el desarrollo de las fábricas, se promociona una mayor flexibilidad laboral y se anima a la industria rural, militar y textil. La necesidad de conseguir una balanza comercial favorable marca las directrices de la política mercantilista. Con este objetivo se promulga un reglamento que va a permitir que 13 puertos peninsulares puedan comerciar libremente con América. De esta manera, se elimina definitivamente el monopolio andaluz en el comercio americano y la pujante periferia comienza a beneficiarse del nuevo marco colonial. Además, el comercio interior se vigoriza con la mejora y ampliación de la red viaria de carácter radial que comunica Madrid con las principales ciudades españolas. Fuertes inversiones económicas para reforzar la seguridad militar en algunos de los más importantes enclaves estratégicos, como Cartagena de Indias o La Habana, y ampliar la disminuida armada. Los gastos militares llegaron a alcanzar las 2/3 partes del presupuesto nacional. Además, se elaboraron las ordenanzas militares para reorganizar los ejércitos y se crearon el himno y la bandera como reafirmación del concepto de nación española. Con todo, la política económica reformista no supera las contradicciones de partida al no alterar las bases económicas de las clases privilegiadas. Ellas continuarán siendo la élite de la nación y el objetivo es prepararlas para que sean una buena clase dirigente. En cuanto a la política social, el gobierno de Carlos III pretende fundamentalmente crear una clase intermedia capaz de situarse a la cabeza de la generación de riqueza. Por otra parte, los mejores logros de los ilustrados tienen su punta de lanza en las sociedades económicas de amigos del país y en el mundo periodístico, auténtico aliado de las nuevas ideas ilustradas, que a pesar de los escasos lectores y la fuerte competencia del púlpito, vive una etapa dorada. En el seno de las sociedades económicas tuvieron un lugar de privilegio autores de tanta trascendencia para las luces de este siglo como Gaspar Melchor de Jovellanos, cuyas obras están llenas de propuestas prácticas para la sociedad de su tiempo. Estas sociedades genuinamente españolas y carloterceristas, pese a todas sus limitaciones, estimulan una revisión crítica de la realidad nacional y son la foto fija del voluntarismo reformista. Las sociedades económicas de amigos del país tienen un gran éxito. Enseguida se fundan corporaciones similares por toda España y América. Agradezco a esta sociedad de amigos del país la oportunidad que me brinda de manifestar mi perplejidad. Porque, señores, soy casi un anciano y les puedo asegurar que ni la más casta de las doncellas me ha dicho no tantas veces como esa parte del pueblo español que se resiste a cualquier innovación. Si les pongo empedrado,
dicen no, porque el frío aumenta. Si les limpio las calles, dicen no, porque el aire inmundo protege de la enfermedad. Si se apagan las hogueras del Santo Oficio, dicen no, porque el demonio anda suelto. Si se estimula a las gentes a que abandonen la vagancia y se dediquen al trabajo, dicen no, porque este es un país de nobles en que el trabajo es poco menos que un pecado. Amigos, el rey y sus ministros soñamos con modelar una España nueva. Y vamos a poner todo nuestro empeño para que este deseo se convierta en realidad. ¡Viva la Ilustración! ¡Vivan las luces! Después de 3 años de malas cosechas y tras la liberalización del comercio de los cereales ordenada por los ministros del rey, el hambre aparece en las principales ciudades provocando una gran agitación social. El marqués de Esquilache, principal inspirador de las reformas, intenta aplicar una antigua orden para evitar la delincuencia de los embozados. Esta ley prohíbe la utilización de capas y sombreros grandes, lo que provoca la indignación y el pretexto para una revuelta popular alentada por la nobleza y los sectores más reaccionarios de la corte. El rey se ve obligado a destituir a Esquilache y a huir de Madrid. Una vez calmados los ánimos y tras el regreso del monarca, los jesuitas son acusados de haber promovido el motín y Carlos III decide la expulsión de la orden. Se confiscan las propiedades de la compañía y las universidades quedan bajo el control real. Los jesuitas eran confesores de los monarcas, lo cual les proporcionaba una considerable influencia sobre las decisiones políticas. Eran también educadores de la nobleza a través de numerosos establecimientos educativos y muy especialmente de los colegios mayores que en la España de los siglos XVI, XVII y XVIII ejercían un auténtico monopolio sobre los cargos administrativos. Los jesuitas eran también confesores y predicadores con una gran influencia sobre las conciencias colectivas. Por todas estas razones tuvieron poderosos enemigos en la España del siglo XVIII, entre los sectores reformistas del gobierno y también entre algunos sectores de la Iglesia, por ejemplo, los obispos reformistas y algunas órdenes rivales como los dominicos. También, y eso es muy importante, la defensa que los jesuitas hacían de la doctrina del tiranicidio, es decir, de la legitimidad de la de la revuelta contra el poder real, si éste se utilizaba de forma despótica, y la estricta obediencia que ligaba a la Compañía de Jesús con el papado, chocaban con la política regalista de la monarquía. Las consecuencias para la cultura y la enseñanza, que estaban prácticamente en manos de la Compañía de Jesús, van a ser nefastas. Sobre todo en América Latina, donde los jesuitas llevaban a cabo una espléndida labor. En cualquier caso, la confrontación con la Iglesia del gobierno carolino será una constante a lo largo del reinado, sobre todo por las permanentes tensiones con la Inquisición.
Todos estos esfuerzos reformadores se truncan con la muerte de Carlos III, la invasión de las tropas napoleónicas y la Guerra de Independencia. Carlos III planteó una serie de reformas que atentaron directamente contra los intereses de la nobleza y del clero. Al tratarse de reformas superficiales, no estructurales, tuvieron un escaso impacto sobre la mayoría de la población española. Pastores, pescadores, jornaleros, viudas o ceramistas son ajenos a las luchas de los grupos dirigentes y continúan ganándose la vida con su trabajo diario, reuniéndose en festividades religiosas y haciendo las mismas cosas que hacían sus padres. En Francia, un año después de la muerte de Carlos III, estalla la Revolución Francesa. Corren nuevos aires en Europa, mientras que en España, los reinados de Carlos IV y Fernando VII coinciden con la crisis de las ideas ilustradas. Gran parte de los esfuerzos por mejorar el país quedan en un sueño ante los peligros que se avecinan.